Hoy vamos a continuar hablando sobre el tema que habíamos empezado del Espíritu Santo. Hace 2 semanas empezamos a hablar sobre el Espíritu Santo y hablamos sobre la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo es una persona? Es parte de las manifestaciones de Dios. Dios se manifiesta en 3 partes: en Padre, en Hijo y Espíritu Santo, pero es solo uno. No hay 2, no hay 3, no hay 4, no hay 7, solo uno. Y entender esa parte es sumamente importante. Pero ¿qué es la obra del Espíritu Santo? ¿Qué hace? Eso es importante para nosotros entender. Levanta tu Biblia en alto y vamos a hacer la declaración que no hemos hecho en un rato. ¿Listo? Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la palabra infalible, incorruptible de Dios. Ella me cambiará y nunca más seré igual. La semana antepasada hablamos sobre la persona y hoy quisiera hablarles sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y quiero hacer algunas correcciones porque la teología hace cosas muy buenas para ayudarnos a entender cosas, pero también confunde las cosas y no nos deja recibir la revelación del Espíritu Santo. Hablaba con uno de mis profesores de la universidad. Estoy terminando una maestría precisamente en teología. Y me decía, una de las dificultades para los teólogos es entender algo que se llama revelación. Y la revelación tiene maneras de comprobarse externa e internamente en la Biblia, pero los teólogos batallan en esa palabra. Es una palabra que no es muy común para un teólogo que nada más quiere leer y nada más lo que está ahí basado en cómo se dijo. Entonces se empieza a confundir las cosas. Entonces permítanme aclarar cosas, porque a lo mejor ustedes en radio escuchan una cosa de un pastor o de alguien, dicen otra cosa. Vayan a 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2. 1 Corintios capítulo 10. Y aquí les voy a leer algo en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Vaya, déjenme repetirlo. Les voy a leer algo en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Quiere decir que Dios está usando el Antiguo Testamento para comprobarnos algo en el tiempo en que estamos viviendo nosotros. Dice: no quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. De ese modo, todos ellos quedaron unidos a Moisés. Noten, subrayen, si tienes tu Biblia, subraya lo primero: unidos a Moisés, al ser bautizados, subrayen eso, en la nube y en el mar. Fueron bautizados en 2 cosas: en nube, en mar y unidos a Moisés. Esas 3 cosas son importantes y ahorita vamos a regresar a explicar mucho eso. Vayan a Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice: todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción. Digan nuestra instrucción. ¿Para qué se escribió el Antiguo Testamento? Para nuestra instrucción. Dile a la persona que está a tu lado, diles: para tu instrucción. Se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo de que ella recibimos, tengamos esperanza. Entonces déjenme aclarar una confusión. A veces el término que se usa hoy en día es el bautismo del Espíritu Santo. Incorrecto, no es el bautismo del Espíritu Santo. Anota por ahí en tus hojas: realmente lo que recibimos es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, y muchas denominaciones te van a aclarar esto. Dice: cuando recibes a Cristo, recibes el Espíritu Santo y ya, es todo.
Mi maestro en lo que yo crecí, el que me pastoreó fue don Fermín y John Castile. Y muchos de ustedes, algunos de ustedes les tocó conocer a John Castile. John Castile me explicaba que recibir el Espíritu Santo es como comprar una casa con una alberca. Ahora yo tengo una casa con una alberca, pero no quiere decir que yo he disfrutado la alberca hasta que no me echo el clavado en la alberca. Y toda mi vida puedo decir, tengo una casa con alberca, no significa que he disfrutado la alberca hasta que no me echo el clavado en la alberca y la utilizo. Cuando tú recibes a Cristo es como recibir la casa con alberca, pero muchos no han disfrutado de la alberca que el Señor les entrega en la salvación. Y de eso queremos aclarar y hablar hoy. Anoten tus hojas, por favor. Hay 3 bautismos necesarios para vivir una vida victoriosa. 3 bautismos. Ahora, lo interesante es que bautismo, la palabra griega para bautismo es baptizo. Baptizo. La palabra bautizo significa ser totalmente sumergido. Por eso el debate es que si es aspersión o lo que hacen algunas iglesias, pero la mayoría hace por sumersión, o sea, sumergen a la persona en el agua ya algunos lo hacen hasta de frente porque así se enterraban antes, pero como sea, no, eso es ya por demás esos detalles. Pero totalmente lo cubren porque bautizo significa ser totalmente cubierto. Entonces, cuando habla de bautizarme en Jesús, significa ser totalmente sumergido en la presencia, en la persona, en el carácter, en la personalidad de Jesucristo. Muchos de nosotros conocemos a Jesús, pero no hemos sido bautizados en Jesús. Si ustedes recuerdan la semana antepasada, hablamos de esto. Primero, que el Espíritu Santo, y voy a ponerlo así, el Espíritu Santo bautiza en Jesús. O sea, Él es el que trae a nosotros la vida de Jesús. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. O sea, el primer bautismo necesario en la vida, anótalo en tus hojas, el bautismo de la salvación. Cuando yo soy bautizado en Jesús, yo necesito llegar al momento donde yo me arrepiento. Hay mucha gente que va a la iglesia, disfruta de la iglesia, dice qué bonita la iglesia, aprendí algo sobre cómo manejar mejor mis emociones y todo eso, pero lo importante en la iglesia no es tanto, vas a aprender a manejar tus emociones, lo importante no es cómo manejar mis emociones, es llegar a un momento de arrepentimiento en mi vida y que yo pueda ser transformado por el Señor. Vayan a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Y noten cómo dice el versículo 13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Noten, el Espíritu Santo los bautizó a un solo cuerpo. Ese cuerpo se llama el cuerpo de Cristo, de Jesús. Si nosotros nos llamamos el cuerpo de Jesús, fue por un bautismo que hace el Espíritu Santo, llevándote a un verdadero arrepentimiento donde reconoces. Tú no puedes decir yo soy, hay mucha gente que dice yo soy católica y yo le pregunto ¿por qué eres católico? Porque mi abuelito era católico, porque mis padres eran católicos, nada más por eso. ¡Uy, qué suave! O sea, la realidad es que yo no soy cristiano porque mi abuelo fue cristiano, porque mis padres fueron cristianos y por eso soy cristiano. Yo soy cristiano porque un día el Espíritu Santo llegó a mi corazón y me redarguye de pecado y entonces yo empiezo a clamar por redención a Jesucristo y Él viene a mi vida
y me perdona de pecado. Efesios capítulo 1, vayan a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjense, después de haber creído, después de haber reconocido la condición de tu vida, entonces ahora sí el Espíritu Santo te sella para salvación. Y eso es lo que pasa. Romanos capítulo 8, versículo 16, perdón. Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice de esta manera: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Quién confirma que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo. Por eso cuando yo llego con una persona y le pregunto: oye, ¿eres salvo? Me dice: sí, soy salvo. Entonces, ¿te vas a ir al cielo? Pues es que yo no sé si voy a ir al cielo. ¿Cómo que no sabes? Todo el que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador va a ir al cielo. ¿Sabes por qué no sabes? Porque el Espíritu Santo todavía no mora en ti, porque el Espíritu Santo da convicción de que yo soy un hijo de Dios, que yo pertenezco a la familia, que no soy perfecto, pero el perfecto vive en mí y me está transformando día por día. No lo sabes porque el Espíritu Santo es el que revela a Jesús cuando tú te arrepientes y en ese momento eres salvo. Entonces, este primer bautismo se llama salvación. El segundo bautismo que nosotros hablamos la semana antepasada, que un discípulo bautiza en agua. Recuerden que escribo en lenguas y de eso vamos a estar hablando en unos momentos para aquellos que no tienen el don de interpretación. Miren, cuando eres bautizado en agua, no es un proceso, es que la iglesia protestante o la iglesia evangélica y que la otra y que es que yo me bauticé cuando yo era un niño y todo eso. Cuando Dios da la orden, da a los discípulos la orden de bautizar, dice: y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que al final de cuentas esos tres componen lo que se llama Cristo. Y por eso en otras partes vas a encontrar: y fueron bautizados en el nombre de Cristo, porque componen todo eso. Entonces los discípulos tenían la instrucción de bautizar. ¿Qué significa ser bautizado? Anótalo en tus hojas: que nuestra vida vieja es sepultada y nacemos a una vida nueva. Estoy diciendo, yo me entierro en el agua. ¿Por qué agua? Porque agua representa el Espíritu, la palabra representa a Jesucristo. Yo soy el agua de vida, el que bebe del agua mía jamás tendrá sed. Entonces, cuando tú eres sepultado a esa vida, entonces naces a una nueva vida que se llama la vida de Jesucristo. Entonces, no es meramente una experiencia una señal, es una experiencia verdadera de la vida cristiana de que has sido salvo. Y hay muchos que tienen años como cristianos y nunca se han bautizado porque dicen: pues, ¿para qué es? Es nada más una formalidad. No tiene que ver con nosotros. No te bautices por nosotros. No es un número para poder anotar que mira cuántos fueron bautizados y todo eso. Esos números no importan. Lo que importa es que tú puedas vivir el proceso de crecimiento espiritual en tu vida. Por eso hoy, al final de esta reunión, vamos a tener a alguien anotando: si no te has bautizado en agua, es necesario que sigas continuando
probando que Cristo es tu Señor y Salvador y tomar el paso de fe para públicamente decir: Cristo se ha convertido en mi Señor. Romanos capítulo 6, vayan a Romanos capítulo 6, versículo 3 y versículo 4, que dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el ¿qué? Mediante el ¿qué? Bautismo. Digan bautismo. Fuimos sepultados con Cristo, hemos sido muertos y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Lo que Dios está dándote, te está dando ahora la capacidad, el poder para sobresalir en aquellas cosas que no has podido sobresalir. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 12. Pues todos ustedes fueron sepultados. Digan sepultados. Todos ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. ¿Cuándo fueron sepultados? Cuando yo pasé al frente, hice una oración y dije que Cristo va a ser mi Señor. No, esa es la salvación. Ya de ahí en adelante eres salvo, pero eso no completa tu vida victoriosa en Cristo. Es necesario comprobar públicamente que has sido sepultado, como dice el versículo 12, pues ustedes han sido sepultados con Cristo cuando fueron bautizados y con Él también fueron resucitados para vivir una nueva vida, debido a que confiaron en el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Entonces, el segundo bautismo, el primero dijimos que es la salvación, aquí voy a poner salvación, y el segundo es el bautismo en agua. Por eso también es tan importante el agua en varios pasajes. Tú lees el Evangelio de Juan, empieza con agua. Si no naces de agua y de espíritu, luego si bebieres de esta agua que yo te daré. O sea, vas a empezar a ver todo eso tan importante. Entonces, después de la salvación, el creyente hace un acto consciente y se bautiza en agua. Es importante. Y por eso digo, si no te has bautizado en agua, es importante hacerlo. Es una prueba, es un paso de crecimiento en tu vida espiritual para que tú empieces a vivir la vida victoriosa. Salvación es por medio de Cristo, es la sangre del Cordero. Si tú has aceptado eso, has sido salvo, pero eso no te da toda la vida victoriosa, solo te da la salvación. Pero para vivir una vida victoriosa y disfrutarla necesitas bautizarte. Tercero, hablamos la semana antepasada, el punto número C que nosotros hablamos es que Jesús bautiza en el Espíritu Santo. Es Jesús que llega y te bautiza en el Espíritu Santo. Esa es la obra de Jesús. Entonces, el tercer bautismo que nosotros estamos hablando es el bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu. 3 bautismos. Bautismo en salvación, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Fíjense, hay solo 5 cosas que se repiten en todos los evangelios. Mateo, Marcos y Lucas tienen una manera de ver a Jesús. Juan tiene otra manera de ver a Jesús. Son 4 evangelios, pero hablan de algo distinto. Pero pocas cosas se repiten en los 4 evangelios. Y déjenme decirles cuáles. Son 5 cosas que se repiten en los evangelios. Si quieres anotarlos. Lo primero es el nacimiento. Lo segundo es la muerte. Lo tercero es la resurrección. No está en pantalla. Nacimiento, muerte, resurrección.
Lo cuarto es la alimentación de los 5,000. Aparece en los 4 evangelios. Y lo quinto es el bautismo en el Espíritu Santo. Ustedes saben qué tan importante es el nacimiento, la muerte, la resurrección. La alimentación de los 5,000 fue tan impactante que después de tranquilizar las aguas, porque estaban en medio de una tormenta los discípulos, Jesús entra a la barca y les dice: hombres de poca fe, ¿todavía están sorprendidos por la alimentación de los 5,000? Oye, ¿no les importó ahorita que calmó la tempestad y los salvó? Ellos estaban anonadados, estupefactos de que Jesús había hecho ese milagro. Y el quinto es el bautismo en el Espíritu Santo. Miren, Juan escribe de los primeros 2 años del ministerio de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas escriben del último año. Para que entiendas, si pones a Juan acá, ves los primeros 2 años, Mateo, Marcos y Lucas, el último año de Jesús, y puedes entender orden cronológica de todo eso. Pero en cada uno de ellos, vayan, anoten, Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados. Noten, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Dios. Pero pronto viene aquel que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser esclavo y llevarle sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Quién? Jesús. El hombre bautizaba en agua a aquellos que se habían arrepentido, pero Jesús llegaba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Marcos capítulo 1, versículo 8. Yo los bautizo con agua, pero Él os bautizará en Espíritu Santo. Yo los bautizo con agua, dice Juan. Lucas capítulo 3, versículo 16. Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene aquel que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Curiosamente, Juan, no Juan el Bautista, pero Juan el apóstol, escribe: yo no sabía que era el Mesías, en Juan capítulo 1, versículo 33. Pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu que desciende y reposa, Él os bautizará en Espíritu Santo. Entonces está diciendo cada uno de los evangelios: Jesús viene a bautizarte en el Espíritu Santo. Tú que estás aquí, la mayoría de los que están aquí han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Algunos de ustedes han sido bautizados en agua. Lo único que queda es entender que en cada uno de los evangelios Jesús estaba diciendo: yo quiero bautizarte en el Espíritu Santo en este momento. Ahora anoten 3 cosas en sus hojas: salvación, agua y espíritu. Díganlo conmigo: salvación, agua y espíritu. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Miren qué tan interesante está este pasaje. Primera de Juan capítulo 5, versículos 7 y 8. Por lo tanto, son 3 los testigos. Fíjense, son 3 los testigos: el espíritu, el agua y la sangre. Es el evangelio de Juan. El evangelio de Juan dice: son 3 los testigos. ¿Para qué? Para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Y ahí les va cómo termina. Y los 3 están de acuerdo. No son cosas distintas. No es como decir Padre, Hijo y Espíritu Santo son cosas distintas. No son cosas distintas. Es una sola cosa. 3 distintas manifestaciones, pero solo una cosa. No 3 cosas. Y dice: 3 son en la tierra: salvación, agua y espíritu. Hay varias ocasiones que vemos a la gente ser llena del Espíritu Santo. Y les voy a decir, hay una cosa: hay mucha gente que habla en lenguas y vive una vida
de paganos. Esa gente no ha sido llena del Espíritu Santo. Ha aprendido un idioma o una manera de hablar, porque cuando el Espíritu Santo domina tu vida, empieza el fruto del Espíritu a manifestarse. No puedes ser el mismo. No puedes ser el mismo cuando recibes salvación. No puedes ser el mismo después de que te bautizas en agua. Y jamás serás el mismo cuando seas bautizado en el Espíritu Santo. Ahora, hay muchos teólogos que dicen: mira, Fermín, esto es dispensación. Eso sucedió. En Hechos capítulo 2 descendió el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas, ahí sucedió, ya sabemos que el Espíritu Santo está aquí. Curiosamente, 5 veces más sucedió. En Hechos capítulo 8, versículos 12 al 17, en Samaria sucedió otra vez. En Hechos 10, 44 al 48, en Cesarea, volvió a suceder lo mismo. En Hechos 19, 2 al 6 volvió a suceder. Y para aquellos que vienen de alguna otra organización y creen en la dispensación, que las cosas se acabaron, surgieron una vez. Jerusalén sucedió, en Samaria fueron 5 años después. A lo mejor el Espíritu Santo no sabía que la dispensación ya se había acabado. En Cesarea, en Hechos 10, sucedió 10 años después. En Corinto, en Hechos 19, sucedió 25 años después. Dispensación, amados. De hecho, rápidamente, ya se me acabó el tiempo. Déjenme pintarles algo aquí. Y van a ver la gráfica un poquito mejor el ejemplo para nosotros es el Antiguo Testamento, que viene siendo una sombra de aquello que venía a nosotros. Anota esto en tus hojas. Dios habita en el lugar santísimo y llegar a su presencia es la meta de todos. Entonces el tabernáculo era básicamente un rectángulo así, donde había una entrada. Para aquellos que les gusta mucho la teología y profundizar, esta entrada se llamaba la puerta. Tan sorprendidos, ¿no? ¿Cómo están aprendiendo hoy? Acá había un cuadro dividido en dos. Un lugar, uno se llamaba el lugar santísimo y el lugar santo, y aquí se llamaba la corte exterior. Ahora, todo esto es importante porque había un proceso para Dios. Dios es un Dios de procesos. O sea, cuando tú pasas por un dilema en tu vida es porque Dios te está pasando por procesos. Dios es un Dios de procesos. Digan procesos. Procesos, así es Dios. Dios le gusta llevarte por procesos para que puedas entender. Cuando tú entras por la puerta que es Cristo, lo primero que encontrabas es un altar de sacrificio. Este era el sacrificio. Luego tenías que ir a un lavacro, un lugar donde se lavaban con agua, se llamaba el lavacro. Pero antes de entrar al lugar santo, recuerden que por su cruz este velo fue separado. Entonces aquí habita la presencia de Dios, y para poder entrar a la presencia de Dios, el sacerdote, los sacerdotes y el sumo sacerdote tenían que, aquí había un frasco lleno de aceite de unción y tenían que ser ungidos. Ahora, para ungirlos, lo que hacía el sacerdote es se hincaba y luego se le derramaba aceite y totalmente lo cubría. No crean que era como hoy en día, si has ido a una iglesia, agarran un poquito y te untan en la frente y todo eso. No. Si quieres ser ungido, y al ratito vamos a estar ungiendo nosotros, era echarle todo el frasco de aceite. Tú sabías quién estaba ungido. De hecho, unción en el hebreo significa reflejo. Imagínense, con todo el aceite, ¿quién no reflejaba la unción? Tú podías decir, ese está ungido. Ahora, noten esto. Para entrar verdaderamente a la presencia de Dios, había un proceso.
sacrificio, salvación, lavacro, bautismo, unción, Espíritu Santo, y ahora podías entrar a la presencia de Dios. El patrón sigue siendo el mismo. Y es posible que a ti te ha faltado algo, porque no has permitido, porque por ahí te metieron ideas de que, de hecho, yo he escuchado a personas que han querido ser llenos del Espíritu Santo, pero como no hablan en lenguas, la gente te está diciendo: no tienes el Espíritu Santo, o tienes pecado en tu vida y por eso el Espíritu Santo no llega a tu vida. Amados, deja de escuchar a esa gente. Déjenme hablarles mi experiencia. Nosotros vivíamos en Tucson, Arizona. Mi pastor en aquel tiempo era John Castile. Yo fui a un campamento de jóvenes. Mi anhelo era ser lleno del Espíritu Santo y pasaba en las noches a orar y lloraba y clamaba: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Y yo regresé sin nada. Me senté un día con John Castile, un día antes de la reunión que íbamos a tener, y le digo: Pastor John, yo he querido ser lleno del Espíritu Santo y no he podido hablar en lenguas. Y me dice el pastor John: ¿quién te dijo que no estás lleno del Espíritu Santo? ¿Alguien que te dijo que tenías que hablar en lenguas? Dice: mira, el Espíritu Santo se recibe por fe. Las lenguas vendrán como evidencia. Tú recíbelo y vas a ver que todo lo demás, deja tus paradigmas a un lado, va a venir. Esa noche en la reunión pasé al frente, me postré en el altar y comencé a hablar en lenguas. Yo había sido lleno del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, desde antes, pero mis paradigmas me habían limitado a entender que el proceso, cuando tú lo haces, empiezas a vivir plenitud en Dios, y eso es lo que Dios quiere, que tú vivas plenitud en Dios. Y eso es lo que hoy queremos hacer. Yo quiero orar por aquellos que no han sido llenos del Espíritu Santo, pero hoy quisieran ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, yo no quiero manifestaciones raras. No te pongas a temblar. Si alguien tienes a tu lado que empieza a temblar o a brincar o a caerse y todo eso, ponle los brazos alrededor de ellos nada más y ámalos. Pero hoy no es para eso. Hoy es para recibir la paz. Fíjense lo que hizo Jesús. Jesús tomó a sus discípulos y dice: les doy la paz del Espíritu para enviarlos. Sean llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia que sopló sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, todavía no dice que hablaron en lenguas, pero de acuerdo a Jesús, a menos que se equivocó Jesús, pero de acuerdo a Jesús fueron llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se recibe por fe. Deja que el otro proceso llegue en el momento que te va a llegar, porque va a llegar. Porque el lenguaje espiritual es el contacto que yo tengo con el Señor directo. Dice: con gemidos indecibles intercede por nosotros. Dice cosas que yo no sé qué decir, comprende mi corazón que no sé cómo explicarle al Señor. Va a llegar ese momento, pero lo importante es que hoy sean llenos del Espíritu Santo.